Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo hoy. Soy Alejandra Rabasa, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy estamos aquí para tener una conversación que, en mi opinión, se trata de uno de los temas más imprescindibles, no solo en el sistema de justicia, sino en nuestro tiempo, ¿no? En una conversación que versa alrededor de la protección de la naturaleza, la protección del medio ambiente, el tema imprescindible de la justicia ambiental, la justicia climática, la justicia intergeneracional, que está implícita en todas las acciones que podemos hacer, por supuesto, y vamos a hablar desde el Poder Judicial, pero no nada más, para la protección del medio ambiente, la naturaleza, el combate al cambio climático, etcétera. Esta línea jurisprudencial, la línea jurisprudencial que estudia el derecho humano al medio ambiente sano, ha sido de las que ha tenido un desarrollo más rápido y consistente y se ha consolidado en pocos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque el mandato de la conservación de los recursos naturales viene pues, desde la Constitución de 1917, pero en esta línea jurisprudencial la Suprema Corte de Justicia ha ido delimitando muy consistentemente una interpretación que nos dice que el derecho humano al medio ambiente sano, que está protegido en la Constitución, es un derecho fundamental de todas las personas y además, como un derecho autónomo, pero que además se relaciona con todos los demás derechos fundamentales para tener una vida digna. En este contexto, por ejemplo, la Corte ha dicho que el objetivo central que protege el derecho humano al medio ambiente sano es la naturaleza, por su valor intrínseco, y además en la interpretación de la Corte se han hecho una serie de criterios que garantizan el acceso a la justicia en asuntos ambientales, porque si no, esta protección pues sería de papel, sería solo un ejercicio de buenas intenciones en nuestra Constitución. Y ahí es donde entra nuestro tema central de hoy. Hoy vamos a hablar del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales para la región de América Latina y el Caribe, un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que pues es un tratado de derechos humanos vinculante para todos los operadores del sistema de justicia, las operadoras, los operadores del sistema de justicia en México. Y entonces, pues estoy muy feliz porque no podríamos tener mejor compañía para hablar de este tema. Me acompañan hoy Patricia Madrigal, integrante del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Irene Murillo, representante electa del público del Mecanismo Público Regional del Acuerdo de Escazú. Las dos nos visitan desde Costa Rica y pues tenemos mucha suerte de que estén aquí porque realmente son personas que han sido claves para que exista el Acuerdo de Escazú y ahora lo serán para su implementación y para garantizar que tenga la mayor difusión, las mayores posibilidades de participación en todas las personas que realmente lo necesitamos, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, pues bienvenidas, nos alegra mucho que estén aquí. Quisiera comenzar esta conversación preguntando, Patricia, ¿nos puedes hablar un poco más de cómo llegamos al Acuerdo de Escazú y cuál es su objetivo central? Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto estar con ustedes acá. Es una oportunidad para compartir este acuerdo regional tan importante, que es el primero a nivel de América Latina y el Caribe, que une el tema de derechos humanos con ambiente. Así que por eso es una iniciativa que ha sido tan celebrada, porque refleja también el trabajo multilateral que podemos hacer de intercambio de experiencias, de fortalecimiento de capacidades y de cooperación. El nombre completo del Acuerdo de Escazú es un poquito largo. Es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Y estos tres derechos es lo que se conoce como los tres derechos de acceso. Es una triada
que nos permite garantizar otros derechos. Cuando hay personas interesadas en proteger el agua, en evitar los incendios forestales, buscan la información. Si esa información no se les brinda o no se les brindan los espacios de participación para la toma de decisiones en los diferentes niveles locales, federales, como es el caso de México, entonces debe entrar el tercer derecho, el de acceso a la justicia ambiental. Por eso es que se llama la tríada de los derechos de acceso, que son muy importantes para garantizar otros derechos. Por eso se dicen que son derechos procedimentales. Y el origen del Acuerdo de Escazú se remonta al 2012, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, cuando los países de América Latina se ponen a analizar que no han dedicado la suficiente atención al cumplimiento del principio 10 que está en la Declaración de Río y que tiene los principales principios del derecho internacional ambiental. Y el principio 10 lo que nos dice es que el mejor modo de tratar las cuestiones en asuntos ambientales es con la participación de todas las personas involucradas, garantizando el derecho de acceso a la información y, en su defecto, de acceso a la justicia ambiental. Entonces, esta declaración de algunos países a los cuales se fueron sumando otros es el inicio del proceso para elaborar el acuerdo regional que tenemos ahora. Se le encarga a la Secretaría de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, una organización de Naciones Unidas, que sirva de secretaría, que abra un mecanismo público regional, que es una característica que vamos a ver en todo el proceso, como cualquier persona puede participar del proceso en su momento de elaboración, de negociación y ahora de aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Y también llama la atención de que se deben iniciar los procesos para identificar la forma de llenar ese vacío, ese avance insuficiente que identificaron. Ahí se inician los trabajos preparatorios del 2012 al 2014. Y justamente aquí, en Guadalajara, se adopta la hoja de ruta, el plan de acción. Se establecen dos grupos de trabajo, uno liderado por Costa Rica y Brasil, que identifica cuáles pueden ser los contenidos de un acuerdo para la región en este tema, y otro grupo de fortalecimiento de capacidades y cooperación por Jamaica y Colombia, que identifica experiencias que se pueden poner en contacto para intercambios y para promover los espacios de cooperación. Con eso, el proceso preparatorio damos inicio a la segunda fase, la fase de negociación que se da del 2014 al 2018, cuando se adopta el texto en Costa Rica y cerca de San José hay un cantón que se llama Escazú. De ahí el nombre del Acuerdo de Escazú, donde se adopta el texto y luego se abre para la firma en Naciones Unidas, septiembre del 2021 de ese año, en donde México firma el Acuerdo de Escazú, y se inician los procesos de ratificación que siguen hasta la fecha. Con el depósito del instrumento de México y Argentina, dos estados federales, entra en vigor el Acuerdo de Escazú en abril del 2022 y inicia esta fase de aplicación y cumplimiento para los que ya son estados parte y todavía algunos países de América Latina y del Caribe que están en esos procesos de ratificación. Muchas gracias por llevarnos a todo este recorrido que ha sido pues largo, ¿no? O sea, si lo vemos como
como Patricia nos dice, desde los derechos de acceso en el principio 10 de la Declaración de Río hasta lograr tener un acuerdo de esta naturaleza vinculante para nuestra región. Y pues claro, en México es un tratado que se suscribió en el 2018, después se ratificó por el Senado, entonces se convierte en un tratado vinculante para nuestro país. Y en ese sentido, pues el artículo 8 del Acuerdo de Escazú se relaciona directamente con el Poder Judicial de la Federación, porque establece todos los requisitos de acceso a la justicia en asuntos ambientales, pero además pues es base de la protección, la garantía, la reparación a las violaciones de los otros derechos fundamentales, el de acceso a la información. ¿A qué información? Pues a una que no me imagino pueda tener un componente mayor de interés público. ¿Qué estamos respirando? ¿No? ¿Qué está en el aire? ¿Qué agua estamos tomando? ¿Con qué está contaminada? ¿Es apta para la salud humana? ¿Cómo está la explotación de los recursos naturales en el país? ¿Dónde se está llevando a cabo? ¿Quién la está llevando a cabo? ¿Cuáles son las condiciones de los ecosistemas, de sus servicios ambientales, de los que depende el bienestar de todas las personas? Además, en México, el artículo 6 de la Constitución considera el acceso a la información un derecho fundamental. Se relaciona directamente, y la participación pública es el derecho de todas las personas a participar. ¿De quién? De una persona de una comunidad indígena, de una comunidad indígena, de personas de comunidades que pueden verse afectadas por obras y actividades que no se evalúan correctamente en materia de impacto ambiental o que requieren la remediación de algún tipo de contaminación con residuos peligrosos. Es un acuerdo muy fundamental y entonces ahora quiero pedirle por favor a Irene si en este contexto puede contarnos un poco más de qué manera este acuerdo protege estos derechos fundamentales. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Es un gran honor estar acá en este programa y pues la verdad muy contentos de siempre el calor humano acá en México y bueno, muchas gracias. Bien, como decía Patricia, entonces el acuerdo regula los 3 derechos de acceso y tiene un cuarto pilar que se refiere a la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Entonces son básicamente estos 4 temas, empezando por el tema de acceso a la justicia. El acuerdo bajo un principio de máxima publicidad, que es lo que, digamos, informa todo este pilar del acuerdo, lo que establece es la obligación de los estados parte de asegurar el acceso del público, y público es un concepto amplísimo en el Acuerdo de Escazú. Público es cualquier persona individual, cualquier organización, cualquier grupo, cualquier persona jurídica que sea nacional o esté sujeto a la jurisdicción de los estados parte, ¿verdad? Entonces, tenemos 33 estados en la región de América Latina y el Caribe. Actualmente 15 son parte. Estamos trabajando en que se vayan sumando otros. Pero entonces, el público en esta consideración tan amplia tiene que tener la garantía del acceso a la información. Y aquí se establecen una serie de regulaciones, incluso hasta plazos para el acceso a esta información, la obligación de parte de las autoridades competentes de, si no tiene la información, comunicarlo a la persona que la solicita. Para solicitarla no tiene que dar ninguna explicación, es simplemente un derecho, ¿verdad? Que eso creo que es muy importante. Regula algunos temas de cuándo se puede negar ese acceso y por qué. Y en esto y en las otras partes del acuerdo se hace mucha referencia a lo que es la legislación interna de los países. Esto es importante notarlo. Y finalmente, creo que es importante mencionar que se establece una obligación de trabajar en la generación de información que sea accesible, ¿verdad? Y que sea accesible en formatos
que el público pueda entender, que pueda realmente comprender, ¿verdad?, como la base para una participación significativa, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de ir y pedir y que le den a uno una base de datos llena de arañitas y fórmulas y cosas, ¿verdad?, sino que realmente los estados se obligan a producir información accesible, que digamos, desde el inicio un poco la idea era tener un acuerdo adaptado a las características y las necesidades de la región. Y en esto, un tema en esta región es precisamente la producción de información, ¿verdad?, y la puesta de esa información en formatos o en situación de accesibilidad, ¿verdad? El tema de participación es un tema, creo que fundamental, porque los estados partes se obligan a garantizar a las personas, al público, la participación en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. O sea, no estamos hablando de una participación de nivel 1 que es simplemente dar información, es una cosa que va más allá de esto, ¿no? Es la toma de decisiones y la regulación de esa toma de decisiones de una manera también amplia y que tome en cuenta, y esto también lo vemos a lo largo de todo el acuerdo, las necesidades particulares de grupos en especial condición de vulnerabilidad. En el tema de participación, además, el acuerdo, la forma en que trabaja a nivel regional tiene un componente muy fuerte de participación, y esto fue así desde el proceso de negociación. El público tuvo, a partir de la reunión de Guadalajara, donde se definen unas modalidades de participación, un acceso amplísimo a las reuniones de negociación que fueron abiertas, y además los estados solicitan al público que nombre unos representantes que fueron partícipes y tuvieron un asiento con voz, sin voto, pero con voz dentro de la propia mesa de negociación. Este primer grupo de representantes acompañó todo el proceso de negociación, que fueron 9 rondas, y hoy tenemos un segundo grupo electo por el público que participa en el mecanismo regional, que es una plataforma, y este segundo grupo de 6 personas de toda la región, 2 por cada una de las subregiones de América Latina y el Caribe, continúa con esa representación y ese llevar esa voz de las organizaciones del público a la mesa y a los órganos, a los distintos órganos del acuerdo. Entonces, creo que con eso hago un resumen chiquito, no, pues, pero de un poco cómo es el enfoque en relación con estos 2 primeros derechos de acceso. Oh, muchas gracias, Irene. Nos dices cosas que yo considero son muy fundamentales para entender exactamente qué protege el Acuerdo de Escazú, porque uno, me gusta mucho que hayas incluido el tema de los defensores ambientales, ¿no? Es decir, el pilar de acceso a la información, de participación pública, de acceso a la justicia, pero también la protección de las personas que defienden el medio ambiente, que defienden los derechos humanos en relación con el medio ambiente. Y aquí, pues me duele decir que México es un país muy peligroso, de los países más peligrosos para las personas que defienden el medio ambiente y el territorio, que van, pues, ataques múltiples, desde hostigamientos, amenazas, asesinatos. Entonces creo, por ejemplo, que en ese contexto el papel predominante de la participación del público puede también llevar a que esto sea un tema de interés colectivo, ¿no? A proteger también a las personas que, pues, al defender el medio ambiente están defendiendo la vida de todas nosotras y de las personas que son de generaciones siguientes también, que ese es el componente de equidad intergeneracional. Y también creo que es muy importante esto que puntualizas de
porque creo que los derechos de acceso a la información, a la participación pública, pueden convertirse muy fácil en simulaciones, ¿no? Hacer consultas de papel o poner, como decía Irene, información que nadie puede entender, ¿no? O sea, que pues sí, ahí está, pero nadie puede comprenderla. Entonces, es muy importante, el énfasis es cómo hacemos que esto sea de verdad, que la información sea información que sí se pueda utilizar. Ahí a mí me da orgullo contarles, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia en su jurisprudencia ha ido entrando mucho a este tema, por ejemplo, en relación con el principio precautorio, que dice que la falta de certeza científica no puede ser un pretexto para que no se tomen decisiones para proteger el medio ambiente. Ha dicho, por ejemplo, la información que se use para decisiones ambientales, conforme al principio precautorio, no puede ser cualquiera, tiene que ser la mejor información disponible, ¿no? Claro. Y entonces se van fijando estándares que nos permiten llegar a que de verdad la información exista, que de verdad la información pueda ser accesible para las personas. No será lo mismo la información que puede consultar una organización muy sofisticada en términos científicos, que tiene equipos científicos, expertos en ciencias ambientales, etcétera, que una comunidad rural, por ejemplo, que sabe que algo está pasando, ¿no? Que sabe que algo está pasando porque se están muriendo insectos, porque el agua está contaminada, pero no saben qué, a ciencia cierta. Y tampoco, entonces, si el acceso a la información se simula, pues se simula lo que sigue. No puede haber participación pública, ¿no? Y también lo que decía Irene, de cómo tienen que ser de verdad, no solo para cumplir un requisito, sino cómo se toma en cuenta lo que le preocupa a la gente en un proceso de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Cómo se le devuelve, cómo se responde. Y creo que es muy importante poner el énfasis en cómo hacer que esto sea de verdad y no en el papel. Y ahí también el Poder Judicial pues tiene un papel fundamental para darle contenido y garantizarlo, ¿no? Creo que vamos acercándonos a lo que será la segunda parte de nuestra conversación, que ya aterriza en el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Muchas gracias a las dos por darnos todo este contexto que nos permite entender realmente qué es y qué debe ser el Acuerdo de Escazú. Ya estamos de regreso en este programa donde estamos conversando sobre el Acuerdo de Escazú y los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales con nuestras invitadas de lujo, expertas desde Costa Rica, Patricia Madrigal, Irene Murillo. Y ahora, en este segundo bloque, si les parece bien de esta conversación, quisiera que nos enfoquemos en el papel del Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, por supuesto, pero de la garantía del derecho de todas las personas a acceder a la justicia en asuntos ambientales, porque pues es el tema que directamente nos toca aquí, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia, y donde pues como podemos ir conversando más y pueden estudiar en herramientas como el cuaderno de jurisprudencia sobre el contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. La evolución de la interpretación de la jurisprudencia de la Corte ha sido, bueno, pues hacer primero la aplicación estricta del Acuerdo de Escazú, o sea, no dejar lugar a dudas de que el Acuerdo de Escazú es vinculante para las juezas, para los jueces, por supuesto, para todas las demás autoridades, pero para las juezas, para los jueces, para la Suprema Corte. Y también ha ido, a partir del Acuerdo de Escazú, creando, por ejemplo, mecanismos para ampliar el interés, la legitimación de las personas que pueden traer una reclamación al Poder Judicial, ya sea porque se han violado sus derechos de acceso a la información, a la participación pública, o directamente porque hay una actividad, una obra que representa un riesgo para el medio ambiente, para la naturaleza, para los derechos fundamentales que dependen de la protección del medio ambiente. Y entonces la Corte ha dicho, por ejemplo, cada vez ha ido ampliando más quién tiene interés legítimo, por ejemplo, en un juicio de amparo, para traer una demanda de amparo a la Suprema Corte, solicitando, bueno, al Poder Judicial, no a la Suprema Corte, solicitando la tutela judicial para proteger el medio ambiente.
¿no? Por ejemplo, hay un criterio interesante, muy interesante de la Suprema Corte de Justicia, que inició en una sentencia emblemática, La Laguna del Carpintero, donde se relaciona las personas que se benefician o utilizan servicios ambientales de los ecosistemas y que pueden tener una influencia local, regional, global, tienen derecho de acudir al juicio de amparo para proteger esos ecosistemas y, por lo tanto, sus derechos fundamentales, como el de vivir en un medio ambiente sano. La Corte también ha dicho qué le toca hacer a las juezas, a los jueces para proteger estos derechos, cómo conseguir la información que necesiten para entender bien los riesgos ambientales, hacer cosas como invertir las cargas de la prueba. En fin, creo que es un tema que da para mucho y entonces en ese contexto me gustaría preguntarle a Patricia si puede hablar un poco más con nosotros de cómo se reinterpreta lo que tiene que hacer el acceso a la justicia, el papel de los poderes judiciales a la luz de las obligaciones del Acuerdo de Escazú. Y en ese sentido creo que el comité del que tú eres integrante, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, pues tiene una misión fundamental. También si puedes contarnos un poco más de cómo funciona este comité regional. Sí, recordemos que el Acuerdo de Escazú es un tratado regional para América Latina y el Caribe sobre derechos humanos y ambiente. Entonces, el principal objetivo es lograr el cumplimiento de los derechos de acceso. Y ya Irene nos explicó el contenido del derecho de acceso a la información, que debe ser accesible, que debe tener una máxima publicidad, el derecho a la participación en la toma de decisiones, que se debe garantizar, que debe ser una participación activa, que se considere en la toma de decisiones. Y si esos dos derechos no son garantizados a nivel administrativo, entonces surge el tercero, el más importante, el derecho de acceso a la justicia ambiental, porque no podemos tener derechos que no se ejerzan y no se garanticen y no se protejan. Por eso es que el artículo 8 del Acuerdo de Escazú es muy importante, tomando en cuenta que el Acuerdo de Escazú como tratado internacional siempre refiere a la legislación nacional, pero nos brinda las pautas, las líneas de cómo se puede cumplir el derecho de acceso a la justicia ambiental. Y lo primero que nos dice es que la justicia ambiental se da en diferentes instancias, en instancias administrativas, judiciales, o también incluye la resolución alternativa de conflictos. Lo otro que nos dice es que las autoridades que deciden casos en materia ambiental deben ser especializadas, deben tener conocimiento sobre el tema que están juzgando. Esta parte de especialización es muy importante porque no dice necesariamente que haya que tener juzgados o tribunales especializados, no es que necesariamente el Acuerdo de Escazú diga que debemos tener una jurisdicción ambiental, porque eso es una decisión de los estados parte, pero sí nos dice, en todo caso, el que decida la situación debe basarse en la ciencia, que es muy importante en la toma de decisiones, en la resolución en materia ambiental, que las resoluciones sean fundamentadas. Y para eso, en materia ambiental es importantísimo el conocimiento científico, pero también es importantísimo el conocimiento local, que con la debida participación del público se debe incluir en el proceso. Y luego nos establece el debido proceso. Y en el debido proceso, el objetivo es las salvaguardas de que todas las partes puedan participar y reciban sus espacios de aportar información, de conocer la información que la otra parte presenta, de poder solicitar medidas cautelares, que aquí tenemos realmente jurisprudencia muy interesante en materia ambiental,
La legitimación activa, que decías que sea lo más amplia posible para que cualquier persona, dado el interés público que reviste el ambiente y su naturaleza de derecho humano, pueda acceder a las diferentes instancias, el principio precautorio, el principio preventivo, y además en la parte de resolución del caso, las medidas remediales, ya sean de reparación, de restauración, que son las más difíciles, y eventualmente de indemnización en el caso que competa. Cuando se negocia el acuerdo de Escazú, los estados deciden cuál va a ser la forma en que se le va a dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo de Escazú. ¿Cómo vamos a verificar que no se quede en el papel? Que esas aspiraciones realmente se materialicen. Y entonces se decide establecer el Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que es un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, o sea, responde a la Conferencia de las Partes las consultas que le haga de interpretación de un artículo, de si se necesita un informe de temas sistémicos o de temas específicos, pero es de naturaleza no contenciosa, no judicial y no punitivo. ¿Y por qué es que no tiene, como dirían popularmente, ese diente para hacer que se garantice el acuerdo de Escazú? Porque tenemos un sistema interamericano de derechos humanos que tiene una comisión de derechos humanos a donde se reciben las violaciones de los derechos humanos en los diferentes países que han reconocido la jurisdicción, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo resuelve, que sí es una instancia contenciosa y judicial. En el caso del comité, las funciones son del apoyo a los estados partes para que encuentren las mejores vías para aplicarlo. Y está integrado por 7 personas. El Acuerdo de Escazú normalmente trabaja con 2 subregiones, una es la subregión del Caribe, la subregión de América Central, de Mesoamérica, perdón, y la subregión de América del Sur. Entonces, estas 7 personas fueron electas en la Conferencia de las Partes en Argentina, después de un proceso de selección, y se integran preparando sus modalidades de trabajo para dar ese acompañamiento, pero también para trabajar con el público, porque está establecido en el acuerdo que los estados puedan solicitarle cosas, informes, reportes a, por ejemplo, un estado a sí mismo que necesite una asesoría en un tema específico, o entre estados, pero que también el público pueda someter comunicaciones al comité que tengan que ver siempre y cuando con la aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Esa es la labor del comité, y los países deciden también cómo establecen sus plataformas de gobernanza para la aplicación y cumplimiento del acuerdo de forma totalmente libre, pero obedeciendo los principios que tiene Escazú. Claro. Eso quiere decir que la plataforma de gobernanza de un país tiene que tener la participación activa y significativa del público. Claro. Oye, nos diste en este poquito tiempo una visión absolutamente puntual del artículo 8 del Acuerdo de Escazú, además del papel del comité, pero es muy impresionante porque Patricia tocó desde los temas más, digamos, de fortalecimiento institucional, ¿no?, que implican tener personas especializadas que sean capaces de adjudicar los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, interpretando el conocimiento científico, buscándolo, discriminando si esa es la mejor información disponible o no. Les cuento que en México existe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que establece desde el 2013, me parece que en México pueden crearse
juzgados especializados para la protección del medio ambiente, y si se decide que no es pertinente o no es el momento, etcétera, entonces se tiene que avanzar en la especialización de las personas juzgadoras. Y pues estamos avanzando mucho en ese tema. Tenemos un diplomado que tiene ya su 3ª edición sobre derechos humanos, cambio climático, protección de la naturaleza, pero además hay un grupo de juezas, jueces, magistradas, magistrados que se organizó por interés propio, que se están especializando cada vez más, empezando a escribir unas sentencias que me gustaría mucho en algún momento compartir, porque me parece que son buenas prácticas en la región y surge de su propio interés en especializarse más para tener mayores herramientas de resolver. Y también has tratado pues los temas de los principios, de las medidas cautelares, ¿no? Si no se dictan medidas cautelares, de poco servirá si no se protege un ecosistema, por ejemplo, y 2 años después se resuelve el juicio y ya no existe. Muchas veces los daños ambientales son irreparables. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia hace muy poquito, acaba de aprobar por unanimidad en la primera sala una sentencia donde se establece el interés de las personas, el interés legítimo para la suspensión en el juicio de amparo. Y se establece que, con base en el acuerdo de Escazú, y la sentencia dice, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo vinculante de derechos humanos, obliga a que la suspensión en el juicio de amparo se resuelva conforme a los principios de Escazú. O sea, legitimación amplia, principio precautorio, principio preventivo y también el tema que has tratado de la reparación. Las sentencias en México están tratando de establecer mecanismos para que se reparen los ecosistemas, se reparen los daños ambientales, y esa es la forma de restituir el derecho violado, ¿no? Entonces creo que el tema de aplicación y cumplimiento será fundamental. No solo, o sea, por supuesto, en lo que ustedes hacen, apoyar a los estados a que sea de verdad, pero también en la judicatura, cada sentencia tiene que tener un mecanismo de aplicación y cumplimiento. Entonces creo que ahí su orientación también va a ser muy fundamental. Muchas gracias. Irene, yo también quiero que tú representas el mecanismo del público, ¿no? En el acuerdo de Escazú. Entonces yo creo que es muy importante saber realmente cuál es la importancia del involucramiento del Poder Judicial para el público y cómo puede el público involucrarse en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, porque creo que este énfasis del público es importantísimo, porque es no solo los abogados, las abogadas, los expertos jurídicos, el público puede acceder a la justicia en asuntos ambientales. ¿Cómo, Irene? Bueno, creo que hay varias cosas que habría que decir en relación con este tema. Escazú establece una barra alta en cuanto al involucramiento del público, en el sentido de que la participación que queremos lograr, y aquí el acuerdo tiene un enfoque de ir poco a poco, ¿verdad?, alcanzando a través de procesos estos estándares. Es una participación significativa, ¿verdad? Y una participación significativa, digamos que implica que se tuvo acceso a la información, que esa información se entendió y que con base en esto las organizaciones o las comunidades pueden proponer cosas, por ejemplo, y estas cosas deberían ser tomadas en cuenta. Claro. Y así se trabaja, y por eso se tiene una representación electa del público, que la elige el público, que está inscrito en el mecanismo regional, que va a sentarse en el nivel regional con los estados. En cuanto a, digamos, la regulación para ser aplicada a nivel nacional, en el acceso a la justicia hay varias normas que creo que vale la pena mencionar, en el sentido de que no solamente se regula el reconocimiento del derecho a la participación y el reconocimiento del derecho de tener un acceso
a la justicia ambiental, sino que se atienden algunas necesidades o particularidades que son importantes para esta región. Y, por ejemplo, entonces hablamos de un acceso a la justicia que no puede tener un costo prohibitivo. Okay. Y en este tema ambiental esto es fundamental, porque estamos hablando de que muchas veces las personas defensoras están en los territorios a nivel local, son comunidades locales, son comunidades indígenas, y un tema como el tema del costo del acceso a la justicia puede constituirse en una barrera infranqueable de orden práctico, no necesariamente jurídico, ¿verdad? El derecho está reconocido, pero que al final te impide ese acceso. Entonces, Escazú establece ese tipo de regulaciones, además de la amplia legitimación de que los estados se obligan a facilitar la producción de la prueba, que esto también es una cuestión que tiene consecuencias prácticas, porque a la hora de acceder a la justicia, si esa prueba implica, por ejemplo, hacer estudios científicos o evaluaciones, esto se constituye nuevamente en una barrera principalmente para los grupos locales, ¿verdad? Entonces, facilitar la producción de la prueba también va a tener mucha importancia, y tal como está haciendo el Estado mexicano a través de esta jurisprudencia que se va produciendo, los diferentes poderes judiciales van a ir estableciendo, ¿no? Cómo se facilita esto. Igualmente, en cuanto al acceso de los grupos más vulnerables, Escazú menciona la posibilidad de que el acceso sea gratuito, ¿verdad? Y de que se tenga acompañamiento legal gratuito. Entonces creo que es muy importante, porque esto a la hora de la implementación, y ahí la función del Poder Judicial es fundamental como motor en esa implementación del acuerdo en cada uno de los estados parte, a la hora de esa implementación realmente el público puede accesar a la justicia, ¿verdad? Esas barreras de orden jurídico, pero esas barreras también de orden práctico han sido atendidas, digamos, desde la regulación que se hace en el Acuerdo Escazú. Creo que esto abre la puerta para que realmente las personas interesadas en defender el ambiente puedan tener esa tutela final cuando no se cumplen, digamos, los derechos en los demás niveles del Estado, ¿verdad? Así es que creo que sí, la relación público-poder judicial en esto va a tener un papel importantísimo para ayudar a generar más jurisprudencia, para que se generalice el conocimiento entre las personas y saber que verdaderamente el acceso a la justicia es algo accesible, que se puede llegar allí, y que el derecho de fondo lo puedes ver cumplido en tu territorio, ¿verdad? En tu laguna, ¿verdad? En tu bosque. Eso creo que es muy importante. Es muy importante, muy importante. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero enfatizar mucho lo que ha dicho Irene también, porque, claro, este tipo de barreras son los que hacen la diferencia entre si hay justicia, no hay justicia. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia tiene una contradicción de tesis donde ha establecido que en materia ambiental, cuando sea una organización que no tenga fines de lucro, que lo que esté buscando es la defensa del ambiente, las juezas, los jueces pueden elegir no poner las garantías financieras que establece la ley de amparo para que eso no se convierta en un costo prohibitivo, ¿no? Que impida otorgar una medida cautelar. O en este caso emblemático, que para mí la verdad cambió la manera de ver los derechos ambientales en el Poder Judicial en México, la sentencia de la Laguna del Carpintero, el amparo en revisión 307-2016, una sentencia que propuso la ministra Piña, hoy presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero que se aprobó por unanimidad en la primera sala, donde ella
la sentencia le habla a las juzgadoras, a los juzgadores y les dice, hay una asimetría muy grande en la protección del medio ambiente y corresponde a los jueces nivelarla, intentar nivelarla. ¿Cómo? Facilitando la prueba, etcétera, ¿no? Creo que, bueno, hay mucho que contar de la jurisprudencia mexicana, pero no nos da tiempo y además así se quedan picadas las personas que nos están viendo. No, porque creo que de verdad se convierte en una manera de internalizar, hacer valer estos principios. En otro caso emblemático, la Corte ha dicho, por ejemplo, que las evaluaciones de impacto ambiental no pueden ser fragmentadas, ¿no? Que se tiene que evaluar en su integridad el daño ambiental que puede causar un proyecto y que la participación pública no es opcional en esos procesos de evaluación de impacto ambiental, que es obligatoria. Así es. ¿No? Entonces creo que se va construyendo a partir de la jurisprudencia un acervo que yo creo que nos va a permitir ir aterrizando Escazú. Y como nos tenemos que despedir, lo que les preguntaría es, una de las obligaciones del Acuerdo de Escazú es crear un entorno propicio para la defensa del medio ambiente, que le corresponde a todas las autoridades de los estados, incluyendo a la judicatura. ¿Nos podrían decir en un minuto, unos minutos, las dos, cómo consideran que los jueces deben trabajar, las juezas, para crear un entorno propicio para la defensa del ambiente? ¿Cómo pueden proteger a los defensores ambientales? Crear las condiciones para que puedan realizar su trabajo, que es defender el medio ambiente. Y algo que quieran decirnos para despedirse de esta primera invitación, porque les vamos a hacer muchas. Muchas gracias. Hay que escoger porque ya el tiempo se nos acabó. Sí, desafortunadamente. Pero yo sí quisiera señalar que hay una labor muy importante del Poder Judicial y es la de no criminalizar la labor de las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. La utilización del sistema para que estas personas que están defendiendo la vida de todos nosotros y nosotras, usando herramientas del propio sistema, pero en contra de esa defensa, es algo que hay que ponerle mucha atención en la gestión de los procesos, de manera que no se permita la utilización del sistema para criminalizar a estas personas. Esto es algo fundamental, en donde el Poder Judicial tiene que revisar cuáles partes de su proceso debe cambiar para tener ese enfoque integral que proteja a la persona y no le genere un ambiente hostil en el ejercicio de su trabajo. Es fundamental, nunca lo había pensado así. Las medidas cautelares, por ejemplo, también tienen no solo la dimensión de impedir daños al ambiente, sino proteger a las personas defensoras. Claro. Muchas gracias, Patricia. Nos dejas con una reflexión muy importante que es puntual y nos da para mucho analizar aquí. Muchísimas gracias. Irene. Bueno, cuesta mucho escoger qué decir, como decía Patricia, pero creo que ante la crisis, digamos, que tiene América Latina en relación con la seguridad de las personas defensoras del derecho al medio ambiente sano o los derechos humanos ambientales en general, que recordemos que esta es la región más peligrosa para las personas defensoras en el mundo, sí son urgentes medidas de protección, ¿verdad? Y aquí cada estado tendrá que hacer un trabajo de generar sus protocolos y de llevar esa capacitación a la persona que va a tomar esta decisión a nivel local, ¿verdad? Ese también es un punto, creo, de atención crítica. En este sentido, tal vez mencionar que una de las primeras decisiones que la Conferencia de las Partes del Acuerdo Escazú tomó en su primera Conferencia de las Partes fue generar un plan de acción regional para las personas defensoras. Y este plan de acción lo que pretende es ser un apoyo, una guía para que los estados puedan adoptar las medidas desde los distintos poderes del Estado para la protección de las personas defensoras. Creo que mencionar también
que este proceso genera consultas y está abierta en este momento la consulta sobre el plan de acción en la página de la Secretaría, que es la CEPAL. Finalmente, solo agradecer la invitación, agradecer el tiempo que nos han dedicado y lo mucho que hemos aprendido acá en el Poder Judicial mexicano. Ha sido interesantísimo todo lo que nos han comentado sobre la jurisprudencia y bueno, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, Irene. Esperemos que esta solo sea una primera conversación, pero gracias por su generosidad de compartir todo esto tan indispensable para entender y hacer valer el Acuerdo de Escazú, fundamental en México. Les agradecemos muchísimo su visita a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a terminar este programa. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y que tienen interés por conocer más de Escazú y ojalá la jurisprudencia constitucional mexicana que lo implementa y protege el derecho fundamental a un medio ambiente sano y a la naturaleza para todas las personas. Hasta luego. Muchas gracias.